el sacrificio de la clase obrera. Literalmente lo sacrificó. Joan García se le vio haciendo esto con los objetos que le lanzaban. Joan García, que volvía a la que ha sido su casa durante un montón de años y que no ha celebrado los goles del Barça. Esta es la reacción que han captado las cámaras de Movistar Plus a los goles del Barça, al primero de Olmo, al segundo de Lewandowski. Joan García, ahí le vemos, se marchaba ya hacia la línea de gol sin reaccionar a esos goles, evidentemente siendo consciente del escenario, ¿no? Seguramente. Me parece, yo si tengo que elegir un comportamiento en un día como esto, siendo jugador, me quedo con el de Joan García. Yo creo que todos aquí hemos jugado alguna vez, Rafa, Juanpi, contra algún ex. Y el comportamiento yo creo que se puede hacer de una manera o de otra. Es verdad que le han silbado todo el partido, pero ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha sido muy respetuoso. Totalmente. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Nuevo año, nueva victoria del Barça. Feliz año para todos. Vaya partidazo de Joan García. ¿Qué pasó, joder? ¿Será que la liga denunciará el lanzamiento de objetos de la afición del Español a los jugadores del Barça? ¿Cuántos insultos y desprecios hubieron a Joan García? También le tiraron objetos. ¿Qué hizo? Nuestro portero se los devolvió, los guardó. ¿Qué dijo el entrenador del Español? ¿Qué pasó con Balde? Todo eso lo vamos a ver en este video, estrenando el año con una victoria del Barça para ponernos a 7, provisionalmente al menos, hasta que el Madrid le robe al Betis. Y es que el día de hoy, sea por la prensa, sea por Manolo, sea por la propia afición del Español, para mí quisieron tener su momento de fama, su momento de, bueno, de que las cámaras les enfoquen de alguna manera, comparando lo que hizo Joan García con lo que ha hecho Figo, que no tiene absolutamente nada que ver. Es más, apostaría lo que sea a que cualquiera de los jugadores actuales de la plantilla del Español, es más, a que el 99% de los jugadores que han pasado en la historia por el Español aceptarían ir al Barça por una cantidad similar, la cual ha aceptado Joan García para fichar por el club. Es así de simple. Y esta gente, mira tú, están en todo su derecho de despreciarlo, ¿sabes? De hacerle este tipo de pancartas con las ratas, de los billetes, lo que quieras. Vale, si se sienten indignados porque Joan se ha ido al Barça, por ese desprecio que sienten por el Barça, por este amor que sienten por el Madrid, bueno, vaya y venga tú. Nuestro portero respondió con un partidazo, siendo el MVP, y lo mejor, que cuando lo provocaron, cuando lo insultaron, en ningún momento se vio ni un mal gesto, ni una mirada provocadora, no como cierto belga que le falta el respeto constantemente a la afición del Atlético de Madrid cada vez que regresa a jugar, como ahora viste la camiseta del equipo del régimen. En cambio, Joan García se le vio haciendo esto con los objetos que le lanzaban. Los acumuló al lado de su palo, poquito a poquito, ni siquiera los miraba. Pudimos ver incluso al inicio de este video con la narración, la explicación que pongo, si no me equivoco, de las cámaras de Movistar, que Joan ni siquiera celebró los goles del Barça, a pesar de que hemos visto de que es un portero muy efusivo, es un jugador que le pueden mucho los sentimientos, y cada vez que ha estado en el campo y ha celebrado un gol del Barça, sobre todo mientras más importantes los han sido, con más efusividad lo ha hecho. Pero en este caso, siendo consciente él que era protagonista y que había mucha hostilidad alrededor suyo, se lo tomó con mucha tranquilidad, cosa que celebro. Que mira tú, teniendo en cuenta todos los insultos, las faltas de respeto, las pancartas, sobre todo sabiendo tanto Joan García como la afición del Español que él fue clave para que se quedaran en primera división, en parte tenía derecho para responderles, en parte tenía derecho para devolverles algún gesto, alguna mala palabra, algo. Y optó por no hacerlo. Optó por tomarse toda esta hostilidad con tranquilidad, sobrellevarlo como todo un profesional. La verdad, muy contento con este comportamiento de Joan García, porque efectivamente este tipo de actitudes son las que yo quiero en un jugador del Barça.
La decadencia del fútbol español yo creo que se refleja en gran parte en sus medios de comunicación. Que este tipo de bocachanclas, de charlatanes, tengan un espacio en medios oficiales, en este caso el Sport, bueno, imagínate tú, dirigido por David Bernabéu, no hablando de charlatanes. Este sujeto, que si no me equivoco fue viral hace algunas semanas por hacer una especie de desprecio discriminatorio a Lamine Yamal. Alguno de ustedes me lo comentó, el tal Fité, no sé si así se pronuncia su nombre, creo que también es colaborador del Chiringuito. Bueno, el desprecio con el que hablaba de Joan García. Con este desprecio, con esta prepotencia, con esta falta de respeto, creo que es solo propio de un madridista y de alguien que evidentemente habla con complejo, con una especie de complejo anti-españolista. Yo qué sé, sinceramente, como lo dije en el directo, como lo he dicho anteriormente, incluso con el Athletic de Bilbao, el mayor desprecio es el no aprecio. Y mientras más se alimenta este beef, que sé que lo hay evidentemente por el tema de la rivalidad en la ciudad con el Español, o el desprecio que nos tienen ellos, ¿no? Bueno, porque ellos son también de Barcelona y de alguna manera se los opaca, supongo yo, que ese es el mayor desazón que sienten en contra nuestra. Pero mientras más se le da bombo a este tipo de cosas por nuestra parte, más relevancia le damos a ellos. Y supongo que de alguna manera es lo único que les infla el pecho. Ahora, ya pasó el partido contra el Barça, ya pueden volver al ostracismo hasta que al menos vuelvan a jugar contra nosotros esta vez en el Camp Nou, a ver si Joan García nuevamente ahí se hace otro partidazo. Ahora, dejando atrás rapidito el tema Joan, ¿qué pasó con Balde? Esta celebración del segundo gol del Barça, el gol de Lewandowski tras el pase de Lamine a Fermín, la gran conducción de Fermín y el pase para que Lewy remate, fue empañada la celebración de alguna manera porque la afición del Español estaba lanzando objetos, estaba lanzando botellas. Alguna, de hecho, si no me equivoco, le cae en uno de los pies de alguno de los jugadores del Barça que estaban celebrando en la piña. Balde, vamos a ver en un momento, de hecho, otra toma, ya estaba tirando las botellas fuera del campo, no a la afición del Español. Estaba tirándolas fuera del campo, con vehemencia sí, con molestia sí. En este caso incluso, por un segundo amaga, con el gesto corporal de querer devolvérsela. Evidentemente, ¿a quién no le indigna? ¿Qué pasa si alguna de estas botellas cae en alguna cabeza de algún jugador del Barça? ¿Va a hacer algo la liga con esto? ¿Esto va a ser de alguna manera un escándalo o es necesario que haya sangre para que haya alguna condena o alguna sanción a la afición del Español? ¿Va a pasar algo esta vez? Pues claro que no, evidentemente. Porque como de igual manera el antibarcelonismo se indignó por la roja sacada a Renato Veiga en el Villarreal Barça porque no le rompió la pierna a Lamine en la entrada desde atrás sin balón de por medio, en este caso evidentemente, mientras no haya sangre, mientras no haya alguna desgracia, mientras no haya algo que lamentar, van a velar siempre porque se permita este tipo de agresiones y comportamientos hostiles en contra del Barça. Balde dando ejemplo de buen chico, el relato culé. Como dice 1899, están lloviendo botellas y el enfermo culpa a Balde. El madridismo es tan enfermizo, son tan delirantes, que son capaces de culpar a los jugadores del Barça cuando los jugadores del Barça son víctimas de agresiones. Y hablando de Balde en particular, de hecho, me encantaría que los lectores de labios, ¿se acuerdan? Estos del Chiringuito o de Movistar, los del día después, hagan un especial el día de mañana de qué es lo que le dijo este sujeto a Balde, que cuando vio que las cámaras le estaban enfocando se tapó la boca. No vaya a ser de que le dijo algún insulto el cual acarrearía sanción. Ahora vamos a ver otra toma. Esta es la misma celebración del segundo gol del Barça, el gol de Lewandowski, y vemos cómo llueven botellas. Vemos cómo Balde, que es el que más enojado está, empieza a tirarlas fuera del campo. Repito, que las tira con vehemencia, las tira con cólera. Coño, es lo que dije hace un momento de Joan García. Si Joan de alguna manera reaccionaba mal con la afición del Español, en parte estaba en su derecho por todas las faltas de respeto que le han hecho el día de hoy. De alguna manera ninguneando, que estoy seguro de que si Joan García se hubiera ido al Real Madrid y el Madrid hubiera jugado hoy contra el Español acá, es que lo hubieran aplaudido lo hubieran aplaudido, pero solo por el desprecio que sienten por el Barça. Y Joan se portó de 10. En este caso Balde, evidentemente como cualquiera en esta situación, la indignación le puede y aún así no reacciona tan mal como te lo quieren vender. Balde, ¿a dónde tira las botellas? Las tira fuera del campo para seguir jugando. Las tira fuera del campo porque lo único que debe estar dentro del mismo, aparte de los propios jugadores, es el balón.
A ver si alguien le puede explicar esto a la afición del Caspanyol. Bueno, no te lo tomes a mal, pero no voy a hablar nada de Joan. Porque diga lo que diga, o por un lado o por otro me van a dar la vuelta. Entonces ya ayer dijo una cosa, y es lo que he comentado antes, y han sacado un titular de una rueda de prensa en la que intenté calmar a todo el mundo, hablar lo más pausadamente posible. Lo único que dije que al Español no le dirán lecciones porque no era justo, y le dieron la vuelta diciendo que había incendiado el derbi, que no sé qué. Entonces no voy a comentar nada de Joan. Yo lo que pienso de Joan... Coño, tío, el nivel de victimismo de esta gente, tú. Madre mía, tío. Según Manolo, según el entrenador del Español, decir que al Español no le deben dar lecciones, el equipo que hizo lo que hizo con Figo, es bajar las tensiones del derbi, ¿no? Es evitar o de alguna manera llamar a la tranquilidad. No sé cómo de entender este sujeto. O sea, ahora él es la víctima, lo tergiversaron. Al decir eso, evidentemente, estás avalando, justificando previamente, antes del partido, el comportamiento que va a tener tu afición de hostilidad contra Joan García. Es así. Y eso es lo que pasó. ¿Cómo que le tergiversaron, tú? Madre mía, bro. Madre mía, que por cierto, claro, también, esto es otra. No lo puedo culpar del todo por no querer explicar o dar su opinión sobre el nivel o el rendimiento de Joan García del partido del día de hoy. Porque ¿qué otra cosa va a decir? Si fue una locura de partido. Es que esta expresión de, si no me equivoco, que es Cabrera, bueno, uno de los delanteros del Español, al atajadón de Joan García en el primer tiempo, yo creo que resume en gran parte lo que ha sido el encuentro. Un partido que para nada ha sido de los mejores del Barça, marcado seguramente, ¿no?, por el parón, por las fiestas, quizás también, ¿no?, por tener la mente en la eliminatoria de semifinal de la Supercopa entre semana contra el Athletic. Pueden haber muchos factores, pero cuando el Barça sufrió, ahí estaba Joan para responder, para rescatarnos, para mantenernos con vida en un partido que es de los más complicados de la liga. E incluso cuando no llegaba, optó por la heroica, o mejor dicho, optó por sacrificar a la clase obrera, porque creo yo, y este creo que va a ser de imagen de la miniatura, esta es una de las fotos de la jornada o de la liga incluso, si me apuras. La jugada, para el que no la recuerde, es curiosa también porque de alguna manera al volver tanto Joan como Gerard a atacar el balón para evitar de que el delantero logre rematar, se incomodan. Y esto es lo que le viene a la mente a Joan. Empujar a Gerard Martín, el sacrificio de la clase obrera. Literalmente lo sacrificó. La cara de Gerard en el aire cuando está siendo empujado por Joan es cine. Afortunadamente no pasó mayores, porque el choque de hecho que se da Gerard con el delantero es fuerte. No lo terminó lesionando afortunadamente. Me preocupé un poquito, pero tampoco le voy a reclamar nada a Joan García, que fue lo que el instinto le ordenó: empujar a Gerard, y al final mira tú que el balón efectivamente termina chocando en Gerard y termina abortándose la ocasión de gol. ¿Qué más quieres? Un portero que te hace los milagros que te hace y que cuando no los hace, pues sabe utilizar a sus defensas como escudo. Un partido que para nada ha sido de los mejores, pero que nos vamos con un gran sabor de boca, evidentemente por las excelentísimas sensaciones que nos está dejando un Joan García que apenas tiene 24 años y que pinta, Dios mediante, si las lesiones le respetan, para hacer una trayectoria espectacular en nuestro Barcita. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.